El tema se llama o se titula El minusválido disipador de vergüenza. Título que hasta raro para mí, pero así se llama el tema. El minusválido disipador de vergüenza. Y empecemos con la escritura. Vamos a mirar la escritura para conocer una historia que ustedes, yo sé que muy poco la conocen. Una historia que habla sobre un minusválido que el nombre de él, al traducirlo al español, se llama disipador de vergüenza. Así se llama el nombre de él. Era un minusválido, entonces el nombre se llama, el título del tema es exactamente el nombre de él. Vamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, Perec 17, Pasuquín 55 al 58. Y lo repito de nuevo para que me digan, es que usted no lo repite, es que usted habla muy rápido, rabino. Listo. Primera de Samuel, todos que tienen su escritura, todos los que vinieron aquí trajeron su escritura porque ellos tienen su arma para defenderse. Yo sé que cada uno tiene su escritura, han comprado escrituras de restauración, tienen escrituras. La reina Valera, la mentirosa, también dice cosas buenas. Vamos a verlo. Primera de Samuel 17, 55 al 58. Dice así la escritura. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, y Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner, el general, respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregúntale de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, acuerde que había tenido una guerra entre Goliat y David acababa de matar al filisteo, a Goliat. Abner le tomó y le llevó delante de Saúl, el rey, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl, el rey Saúl, pregunta, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belejen. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belejen. Ahora, si nos adelantamos un poquito para poder entender esto y este misterio que está aquí, vamos a empezar a ver cosas que uno no las alcanza a entender porque son tan raras la gente. Aquí le está preguntando en el 17, 55, 58, Primera Samuel. En el 17, en el Primera Samuel 18, 1, 4, dice así. Dice, cuando David acabó de hablar con Saúl, Jonathan, el hijo de Saúl, se sintió emocionalmente ligado a David. Y Jonathan quiso a David como a sí mismo. Saúl lo tomó en su servicio en ese día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonathan, el hijo de Saúl, y David hicieron Ejat Brit, un pacto, porque Jonathan, lo quería como a sí mismo. 4. Jonathan se quitó del manto y la túnica que llevaba puesto y se lo dio a David junto con su espada, su arco y su cinturón. Cuando un guerrero israelita le entrega la túnica, le entrega el manto, le entrega la espada, el arco y el cinturón a su hermano, quiere decir que a partir de ese momento él va a ser su talmid, su discípulo, su siervo. Y acuérdense que el rey era Saúl y el hijo del rey, el príncipe, era Jonathan. La palabra Jonathan en hebreo se dice Yahonatán. Así se dice en hebreo, Yahonatán. Le decimos Jonathan, pero en hebreo se dice Yahonatán. Yahu o Yahó significa Yahuwah.
Y Natán es el nombre mío. Natán significa dar. Entonces el nombre de él es Yahuwah Da. Los nombres de los seres humanos y sobre todo los hebreos tienen un significado y un porqué. Y cuando nosotros le colocamos el nombre a nuestro hijo, muchas veces nosotros no nos damos cuenta qué significa el nombre. Y cometemos errores como ustedes van a ver el día de hoy. Por ejemplo, Saúl. Saúl significa perdido. Era un perdido. David significa amoroso. Entonces ustedes van a oír esos nombres hoy bastante. Shmuel. Muel. Shama, escucha. Yahuwah escucha. Shmuel se dice en hebreo. Yahuwah escucha. Entonces aquí vemos la historia que Jonatán se hizo amigo de David como si fuera su hermano después de que David, que tenía apenas 12 años, mató a Goliat. Y para refrescarle la memoria a todos ustedes, y aquí me van a fusilar todos los judíos ortodoxos, porque ellos siempre me fusilan a mí cuando yo cuento esas historias, porque es verdad y ellos no la van a contar. Cuando Caín mata a Abel, ellos tenían 12 años los dos, cuando llevaron en la fiesta de Sukkot, llevaron el fruto Yahuwah. Pero Abel, a los 11 años, su papá, que se llama Adán, le había enseñado que él a los 11 años tenía que prepararse para hacer una fiesta personal que se llama el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah significa bar, hijo, Mitzvah, el mandamiento, hijo del mandamiento. O sea que a los 12 años los niños israelitas ya pueden leer el Torah de Yahuwah, porque a partir de ese momento se convierten en Adanes, en hombres, para empezar a leer el Torah de Yahuwah y empezar a ser hijos del mandamiento. Entonces tienen que hacer la ceremonia. Y lo mismo las muchachas hacen lo que se llama el bat, mujer, hija, misbar. Entonces ellos hicieron su bar mitzvah. Estoy hablando de Abel, pero Caín no. Caín no se preparó, porque Caín, el papá de Caín, era Hasatán. Eso lo dice en toda la escritura, en todas partes. Una sola referencia hoy. Primera de Juan, capítulo 3, 12. No como Caín, que era hijo de Satanás. Ahí lo dice clarito. Entonces, Caín le llevó la ofrenda a Yahuwah, y Abel le llevó el fruto de las primicias de los animales. Pero para llevarlo, las primicias de los animales en la fiesta de Sukkot, él tenía que haber cogido el animal en el momento en que nació, porque eso, la ofrenda se llevaba un año cuando el animal tenía un año, y efectivamente eso es lo que hizo Abel. Su papá le enseña a que haga toda esa ceremonia durante un año, para cuando haga su bar mitzvah en la fiesta de Sukkot, él le presenta el primer fruto de su vida a Yahuwah. Entonces Yahuwah recibe con agrado el fruto de Abel. Pero ¿qué pasa con Caín? Caín se acuerda un día antes, wow, mañana es Sukkot, y yo que le presento a Yahuwah. Entonces él dice la escritura que Caín era un adorador de la Adamá, de la tierra roja. Entonces, como él era hijo de Satanás, entonces él adoraba a la tierra roja y le rezaba y le hacía oraciones enteras a la tierra roja. Entonces le pidió a la tierra roja, haciendo su magia, que él como hijo de Satanás tenía esos poderes. Entonces le pidió que le diera el fruto de la tierra, y al otro día le da el fruto de la tierra y se lo presenta a Yahuwah. Y Yahuwah vio con desagrado la ofrenda de Caín, y vio con agrado y con respeto la ofrenda de Abel. Entonces Caín, al sentirse rechazado por Yahuwah, porque él sabía que estaba haciendo algo mal, porque Yahuwah le dijo a Adán, le había dicho a Adán, su padrastro, le había dicho que él, para que la tierra le diera fruto, tenía que sudarla. Como él no la sudó, él simplemente hizo una magia, entonces Yahuwah recibió con desagrado ese fruto de la tierra. Yo no sé si usted ha hecho eso con Yahuwah, o le ha presentado alguna ofrenda insípida a Yahuwah que no vale la pena. Es mejor que no se la presente.
Pero a Yahuwah se le tiene que dar lo mejor y preparársele para darle lo mejor. De lo contrario, Yahuwah va a ver con desagrado las cosas que usted le presenta a él. Entonces hubo una enemistad. Ahí nació el problema que hoy tenemos entre Islam e Israel. Ahí nació. Entonces Caín dijo: voy a matar a mi hermano Abel, voy a matar a mi hermano Abel, voy a matar a mi hermano Abel, voy a matar a mi hermano Abel. Y ahí duró desde los 12 años hasta los 94 años. Cuando cumplieron ambos 94 años, él ya sabía cómo matar a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Caín creció como un gigante, porque era hijo de Hasatán y una mujer humana. Y los hijos entre los ángeles caídos y los humanos dan como fruto un nefilín, un gigante. Entonces Caín se volvió un gigante y su hermano se volvió un enano, digámoslo de esa forma, porque era un hombre bajito, común y corriente como nosotros. Entonces él dijo: la única forma de matar a mi hermano, 94 años tenían los dos, fue cogiendo una piedra y pegándole con una piedra en la cabeza a su hermano y lo mató. Listo, ahí quedó muerto. Pero lo que Caín no sabía es que la tierra, esa tierra donde cayó la sangre, como cualquier tierra que cae sangre humana, la sangre tiene vida. Y entonces la vida, la sangre de la vida comenzó a clamar y a clamar y a clamar y a clamar venganza por la muerte de Abel. Y nadie hizo nada con vengar la muerte de Abel. Hasta que aparece a los 12 años un peladito que se llama David, que era un fenómeno, era un muchacho fenómeno, porque el David era un muchacho que era moreno, pero tenía el pelo rubio, era un fenómeno, realmente era una cosa impresionante, era demasiadamente hermoso, era un negrito con pelo rubio, es una cosa que casi no se ve, pero se ve. Entonces David venga la sangre de Abel, aunque David fue un guerrero, pecó, hizo lo que sea, Yahuwah le dice de David que él llegó al corazón de Yahuwah porque fue el único que vengó la sangre de su hermano Abel. Y en el mismo lugar, escuchen bien, en el mismo lugar donde Caín mató a Abel, en ese mismo lugar y con la misma piedra y en la misma parte, David le pegó el piedrazo a Goliat, que era de la familia de Ansar y de la familia de Caín, gigantes. Habían 5 gigantes y él los mató a todos los 5. El primero que mató fue a Goliat, luego mató a los 4 hermanos de él, más adelante los mata a los 4 y entonces venga y acaba con esa estirpe de esos gigantes que ahora están otra vez aquí con nosotros. Pero acabó. Entonces David, al ver los israelitas que ese peladito de 12 años fue capaz de matar a semejante hombre tan grande, entonces Saúl, el perdido, cogió al amoroso para él y no lo dejó volver a su casa, porque lo tuvo como su sirviente. Entonces Jonathan, al ver esa cosa tan extraordinaria de David, y ahora que le muestre la historia de ellos dos, ustedes se van a quedar asombrados, porque Jonathan no conocía la habilidad de ese muchacho hasta ese día. Entonces le entrega todo, porque él dijo: yo soy un guerrero, pero este es 100 veces más guerrero que yo, y le entrega toda su armadura. Entonces todo el mundo admira a David, a tal punto de que dice que cuando ellos llegan a Jerusalén, Saúl, todo orgulloso de que había matado a los filisteos, porque muriéndose Goliat se acababan los filisteos, entonces él se siente orgulloso como si fuera él el general. Entonces las mujeres comienzan a cantar: no hay como Saúl que mató a 1000, pero no como David que mató a 10,000. Entonces eso le causó muy mal a Saúl. Entonces empezó la riña entre Saúl y David. Saúl cometió tantos errores. Saúl era un hombre de la tribu, oigan esto, Saúl era de la tribu de Benjamín, era un hombre altísimo, rubio, hermoso, Benjamín, blanco, muy lindo, era muy hermoso, era Saúl. El otro era un niño bajito, morenito, con el pelo rubio, pero moreno, churco. Entonces comenzó una rivalidad entre David y Saúl, y Saúl, como por ganarse las cosas de Yahuwah, cometió demasiados horrores y errores, a tal punto de que Yahuwah lo saca del reinado y manda a Samuel, el ungido de Yahuwah, lo manda para que unja a David como rey de Israel. Entonces en Primera de Samuel
16:6. Dice que escogió el escogido de Samuel. Vamos a verlo. 16:6. Dice así: Samuel llega a la casa de Isaí y primera de Samuel 16:6 dice así: y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vino Eliab, el primer hijo que tiene Isaí, y dijo: de cierto delante de Yahuwah está el ungido. Entonces Samuel dijo: Eliab, la palabra Eliab significa Yahuwah de su padre. Yahuwah de su padre. Yahuwah. Liab, padre. Yahuwah de su padre. Entonces Samuel dijo: este es el ungido de Yahuwah. Sin embargo, él se equivocó. Vamos para el 8. Primera Samuel 16:8. Y entonces aparece el escogido de Isaí. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Yahuwah. La palabra Abinadab, papá, Nadab, generoso, padre generoso, tampoco fue escogido por Yahuwah. En el 9, e hizo luego pasar Isaí a Shamá. La palabra Shamá significa escucha. Y Shamá dijo: tampoco este ha sido elegido. Y entonces en el 10 pasaron los otros restantes, los otros 4 muchachos, porque él tenía 7 hijos. Primera de Samuel capítulo 17:13. Eliab, Abinadab y Shamá fueron los primeros que entraron, pero ninguno fue escogido por Yahuwah. Luego vinieron los otros 4 y tampoco fueron escogidos por Yahuwah. Entonces aparece Primera de Samuel 16:12. Vamos allá, Primera de Samuel 16:12. Envió pues él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahuwah dijo: levántate y unge a este. ¿Cómo llegó David allí? Entonces él presenta a los 7 hijos y le pregunta, Esmuel le pregunta a Isaí 3 veces, le pregunta: ¿usted no tiene más hijos? Y él dice: no. ¿Seguro que no tiene más hijos? Dijo: no. ¿Está seguro que no tiene más hijos? Dijo: no. Pero ahora me acuerdo, tengo un hijo que está cuidando el rebaño, que ese es harina de otro costal. Entonces se acordó de ese hijo y lo mandó a traer, y ese era el ungido de Yahuwah. Era un niño que tenía 12 años. Yahuwah lo unge. Oiga esto. Entonces viene Samuel, lo ungió con aceite, el 16:13, tomó aceite, lo ungió como el rey de Israel, y la rúa de Yahuwah estuvo, increíble, con David desde ese momento. Vamos para el 14. Primera de Samuel 16:14. Habíamos leído Primera de Samuel, desde que empezamos habíamos leído Primera de Samuel 17:55, y ahí dice que Saúl no conocía a David, ¿cierto? Sí. ¿Cierto que dijimos eso? Cierto. Ok, vamos a leer el libro de Primera de Samuel antes, Primera de Samuel 16:14. Y la rúa de Yahuwah se apartó de Saúl, y le atormentaba un rúa malo de parte de los dioses. Aquí no dice de parte de Yahuwah. Los rúas buenos, o el rúa bueno, los 7 ruajos de Yahuwah son de parte de Yahuwah. Pero si viene un rúa malo, olvídese que eso viene de Yahuwah. Entonces la escritura de ustedes está muy mal, tienen que cambiar esa parte. El rúa malo viene de espíritus malos. Entonces ese rúa es un rúa de Satanás, de los Elohines. Dice aquí en hebreo, dice de los Elohines, y la palabra Elohines son dioses. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un rúa malo de parte de los dioses te atormenta. ¿Sí ve que sí? Elohim. Diga pues nuestro soberano a tus siervos que están delante de ti, que busca alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando
esté sobre ti el rúa malo de parte de los dioses, él toque con su mano y le tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de sus abadín respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí, ¿de que sí sabía? De Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente, inteligente en sus palabras y hermoso, y Yahuwah está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Se da cuenta que Saúl sí lo conocía? Entonces Saúl, en el libro de 1 Samuel 17:55, está mintiendo, es un mentiroso, porque sí conocía a David, sabía quién era el papá de David. Pero aquí hay un secreto que se lo voy a revelar hoy a ustedes para que ustedes lo sepan. Entonces, vamos al libro de 1 Samuel 17:55 otra vez. El rey Saúl pregunta a Abner, su general: ¿de quién es hijo este muchacho? Ya leímos que en 1 Samuel 16:14, 1 Samuel 16:18, ya él sabía quién era. ¿Por qué él pregunta otra vez lo mismo? Entonces la respuesta, vamos al libro de 1 Samuel 17:12. 1 Samuel 17:12. Ya vimos que en 16:55 él pregunta. Vamos a ver la respuesta en 1 Samuel 17:12. El padre de David, el arpista, era Isaí Efrateo, mejor conocido como un efrainita. Vamos a leerlo. ¿Cuál es? 1 Samuel 17:12. Dice así: y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Yahudá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este varón era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Quién era viejo? Isaí. Entonces miren lo que es esto. Dice que Isaí era un efrateo. La palabra efrateo en hebreo se llama efratí o efrainita. Era un efrainita de la casa de Efraín. Pero ¿cómo así? Si él es de la casa de Efraín, ¿cómo es que David es de la casa de Yahudá? ¿Entienden la pregunta? ¿Cómo es posible que si el papá es un efrainita, David tenía que ser un efrainita? Pero David no es un efrainita porque David es un yahudí. ¿Cómo es posible eso? Su papá Isaí era blanco. Entonces tenemos que ir a buscar a la mamá de David. Cuando encontremos a la mamá de David vamos a resolver este problema. Sigamos en el cuento porque esta historia está muy linda. Cuando el profeta Natán es el hijo de David. Natán es el hijo de David, que era un profeta. De ahí donde viene la descendencia de José o José o Joseph, el esposo, el que fue esposo de Miriam. La respuesta a saber quién es la mamá de David la encontramos en el libro de Salmo 51:5. Entonces vamos para el Salmo 51:5 y vamos a leer lo que dice el Salmo 51:5, y le voy a leer el Salmo 51 del 1 al 5 para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Dice así, empezando el Salmo, dice que este músico principal, Negidot, en los instrumentos que el rey David estaba haciendo, fue después de que su hijo Natán le llamó la atención por lo que había hecho con Elisheba. Entonces dice así la escritura: cuando el profeta Natán lo amonesta a su papá, al rey David, que está codificado en 2 Samuel 12 del 1 al 15, el rey David empieza a hacer una techubá, un arrepentimiento, y dice así: ten piedad de mí, oh Yahuwah,
conforme a tu rajamín, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, la rebelión es violación del Torá, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, y lo repite, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, o sea que él sabía que Yahuwah lo estaba viendo, para que sean reconocidos justos en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Y entonces aquí nos da la revelación de la mamá de David, y dice: he aquí, en iniquidad he sido formado, y en engaño me concibió mi madre. Entonces aquí hay un problema grave. La mamá de David era una judía, una yahudí. El esposo de la mamá de Miriam, de la mamá de David, era Saúl, el rey Saúl. El esposo de la mamá de David era el rey Saúl. El rey Saúl, antes de ser rey, era un campesino de la tribu de Benjamín. Era un hombre alto, rubio, muy simpático. Él se enamoró de una negrita, le gustaban las negras, las mujeres de color negro. Y se enamoró de su esposa, una negrita, y de su esposa la negrita tuvo un hijo. Y el hijo que tuvo con su esposa la negrita, que fue el último, él tuvo 3 hijos, pero con ella tuvo un hijo, se llamó Jonathan. Al siguiente año, a él lo nombran rey de Israel, entonces ya la negrita no le servía porque él era rey, entonces llevó a su bayit muchísimas mujeres, de toda clase de mujeres, porque él era rey, entonces la negrita la dejó a un lado votó a la negrita, y la negrita, el único consuelo que tenía la negrita, habiendo parido un niño llamado Jonathan, era Isaí, su vecino, en Belén. Entonces el vecino Isaí, de tanto consolarla, se acostó con ella y tuvo un hijo que se llamó David, el último hijo de Isaí, porque ya era un hombre de edad. Entonces Jonathan y David se llevan apenas un año de vida el uno del otro. Crecieron los dos juntos, pero cuando él tenía 12 años, el papá se lo lleva para el reino y lo coloca como príncipe de Israel. Entonces Jonathan ve a David como un pordiosero, como el hijo de otro campesino. Pero Jonathan, cuando David mata a Goliat, entonces Jonathan entiende que era sangre de su sangre y carne de mi carne, y entonces Jonathan dice estas palabras. Oiga lo que dice Jonathan. Vamos para el libro de Primera de Samuel, y aquí donde está el misterio increíble. Primera de Samuel 18 del 1 al 4. Cuando David acabó de hablar con Saúl, Jonathan se sintió emocionalmente ligado a David, como si fueran una sola carne, y quiso a David como a sí mismo. Quiso tanto a David porque él sabía que era su hermano. Saúl lo tomó para su servicio en ese día y no lo dejó volver a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque Saúl también sabía que era la infidelidad de su mujer. Ese niño era la infidelidad de su mujer. Ese niño era la prueba que él necesitaba para poder acusar a su mujer, y la única manera de darle duro a su mujer era matando a ese niño. Entonces él lo deja para él, para en el momento que él tuviera la oportunidad de poder matarlo, y efectivamente le hizo muchísimas cosas para matarlo, pero no lo pudo matar porque Yahuwah tenía otros planes completamente diferentes.
En el 3 dice, Jonathan y David hicieron un pacto. Los pactos en Israel se hacen entre hermanos. Los pactos de Israel o los israelitas no los hacen con los enemigos, se lo hacen con los hermanos. Y ellos hicieron un pacto de lealtad el uno del otro. Y entonces porque Jonathan quería a David como a sí mismo. Era mío. 4. Jonathan entonces, al ver que su hermano era un hombre pobre, pero hijo de la misma mamá que él sabía, se quita el manto, se quita la túnica y se la da a David y se quita la espada, el arco y el cinto. Todo se lo entrega a David. Porque él sabía, Jonathan sabía, que aunque era su hermano menor, era mucho más grande que él en la parte espiritual. ¿Están entendiendo? Ahora, discúlpenme que es que se me quedó mi mouse en mi casa y me toca con las manitas. Así que me toca mover la computadora con las manitas. Entonces David dice, he aquí en iniquidad, Abón, he concebido, he sido formado y en engaño, no es en pecado, aquí no habla de pecado, dice en engaño. Mi mamá me engañó, mi papá me engañó, todo el mundo me engañó. Get, engaño, me ha concebido mi madre. Primera de Samuel 31 del 1 al 13. Primera de Samuel 31 del 1 al 13. La palabra filisteos en hebreo se dice pelití. En hebreo filisteos se dice pelití. Pero cuando usted coge esa palabra y la traduce al español, ¿están listos para oír? Dejen quieticos. Cuando la palabra usted la traduce pelití al español, no traduce filisteos, traduce palestinos. ¿Están entendiendo? Ahora tienen que enfocarse, hacer la película en su cabeza, ¿dónde están los palestinos hoy? Para que ustedes entiendan lo que les voy a leer. Primera de Samuel 31 del 1 al 3. Los palestinos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los palestinos. Muchos cayeron en el monte llamado Gilboa. La palabra Gilboa, monte es Har, Gilboa se llama fuente de evolución. Ellos corrieron a la fuente de la evolución porque esos israelitas creían en la evolución como hoy en día la mayoría cree que nosotros venimos de la misma evolución. Ellos creyeron que la evolución los iba a librar. Ellos no creían en Yahuwah. Porque acuérdense que Saúl era un rebelde dentro de las cosas de Yahuwah. En el 2, estamos leyendo 1 Samuel 31:2, para que ustedes sigan la cuerda, por favor. Los palestinos persiguieron a Saúl, que se llama el perdido, y a sus hijos, y los palestinos mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquillaha, hijo de Saúl. Malquillahu, el rey salvo, los mataron los palestinos. En el 3 dice, la batalla era fuerte alrededor de Saúl y algunos de los arqueros le dieron y quedó herido por los arqueros. Y Saúl le pidió a su escudero, saca su espada y atraviésame para que no me maten los incircuncisos y se burlen de mí. Pero su escudero, por su gran respeto, se negó. Entonces Saúl agarró la espada y se lanzó sobre ella. ¿Cómo se llama eso? Se llama suicidio. Y Yahuwah y el Torah prohíbe el suicidio y él lo castiga con una eternidad completa en el infierno. Eso es el castigo para los que se suicidan. Entonces, ¿qué hizo el escudero? Cuando su escudero vio que el perdido, Saúl, estaba muerto, él también se lanzó sobre su espada y murió con él. Así murieron juntos en ese día Saúl el perdido
y sus 3 hijos y su escudero, así como todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel al otro lado del Jardín vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl, el perdido, y sus hijos estaban muertos, abandonaron los pueblos y huyeron. Y los palestinos entonces vinieron y ocuparon esas ciudades. Al día siguiente vinieron los palestinos a despojar a los caídos y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos que yacían en el monte llamado Gilboa, la fuente de la evolución. Le cortaron la cabeza. Eso no es lo que hacen los islámicos palestinos. Le cortaron la cabeza y le quitaron la armadura y lo enviaron por la tierra de los palestinos para difundir la noticia en las mezquitas de sus dioses, de sus ídolos, y entre el pueblo de Israel. 10. Oigan esto lo que ellos hacen también, y véanlo en la televisión y verán que ellos hacen lo mismo. 10. Pusieron su armadura en la mezquita ¿de quién? Atzaró. ¿Quién es Atzaró? Una diosa egipcia. Y empalaron. ¿Sabe qué es empalar? ¿Saben qué es la palabra empalar? Empalar es meterle un palo por la parte de atrás a un ser humano. Eso fue lo que hicieron. Lo empalaron, le metieron el palo por la parte de atrás. Y eso es lo que ellos hacen, por el recto. Y su cadáver fue colgado en las murallas de la casa de la felicidad. La casa de la felicidad es Azarete o Azarot, que es la diosa de la fertilidad, del sexo y del amor. En la casa de ella, en la mezquita de ella, donde hacen orgías, ellos llevaron el cadáver sin la cabeza de Saúl para poder ellos tener sus orgías demoníacas y diabólicas como hoy las siguen teniendo, igualitas. Ahora, Yahuwah, ¿por qué permitió todo eso que le pasara a Saúl? Porque Yahuwah se volvió un violador del Torah de Yahuwah, y cuando usted de Saúl, cuando usted o yo nos volvemos violadores del Torah, Yahuwah nos suelta. Yahuwah nos suelta. ¿Quiere volverse un violador del Torah igual a Saúl? Hágalo. Yahuwah nos suelta. 11. Cuando los habitantes de Jabesh Gilda, el mojón seco, así se llama esa palabra en español, se enteraron de esto, que los palestinos habían hecho con Saúl, todos sus hombres valientes salieron y marcharon de noche y quitaron el cuerpo de Saúl y sus 3 hijos de la muralla de la casa de la felicidad y lo llevaron al mojón seco, al Yabesh Gilda, y cometieron otro error, peor que los otros, y los quemaron allí. La Torá y Yahuwah prohíbe la cremación y castiga a los que practican y a los que se dejan cremar. Así de sencillo. Luego, el 13, tomaron las cenizas y las enterraron en un tamarisco, en un árbol llamado tamarisco, allá en el mojón seco. Y cometieron otro error, porque en Israel, los israelitas, la casa de Israel, solamente ayuna una sola vez al año. Y entonces aquí dijeron ellos, ayunaron por 7 días. Entonces de errores, seguían cometiendo errores y se convirtieron en horrores. 5 años tenía el niño. Primera Samuel capítulo 18 del 1 al 4. Jonathan hizo un pacto con el rey, Jonathan hizo un pacto con el rey David. Un pacto de hermanos. El pacto era que si alguno de los dos quedaba vivo, la descendencia de David o la descendencia de Jonathan tenía que quedar viva dentro del palacio del rey, cualquiera de los dos que fuera rey. Ese era el pacto de ellos. No podía menguar la descendencia de ellos. Entonces vamos al libro de Segunda de Samuel capítulo 4:4 para ver qué pasó con ese pacto. Segunda de Samuel 4:4. Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan llegó de Yisrael
un siervo de Saúl que se llama Israel, Yahúa es él, y su nodriza, la muchacha de servicio de Jonathan, tomó el niño y huyó. Y sucedió que cuando ella huía apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre se llama Mefiboshet. Así se llama en hebreo, Mefiboshet. La palabra Mefiboshet significa disipador de vergüenza. Entonces el niño le pasa eso y le ponen ese nombre increíble. Va a ser un niño disipado por la vergüenza. Tenía el niño 5 años. ¿Por qué la nodriza salió corriendo? Porque estaba en la casa del rey Saúl, ella, porque era el palacio del rey, y cuando ella se entera de que muere Saúl, ella lo primero que se imagina es, viene el rey David y nos va a matar aquí a todo el mundo, entonces yo me llevo el niño. Eso fue lo que ella pensó. Si ella tantico se hubiera puesto un momentico, un segundo, a orarle a Yahuwah como no oran, ellos quieren, las mujeres sobre todo tienen ese problema, y ahora no vengan que es que yo estoy en contra de las mujeres, como me dijeron esta semana, es que yo estoy en contra de las mujeres, yo no tengo nada en contra de las mujeres, estoy hablando de esta nodriza. Si esta mujer hubiera tenido una comunión con Yahuwah, seguro que ella se inclina delante de Yahuwah y le dice, Yahuwah, ¿qué debo de hacer? Y Yahuwah le dice, quédese quieta. Pero ella no, ellos creían en otros dioses. Entonces ella salió corriendo, se le cae el niño y el niño quedó inválido. Cuando el rey David en la batalla iba a tomar la ciudad de Sión, la palabra Sión en hebreo significa Jerusalén, y la palabra Jerusalén significa, ya se dice en hebreo, Yarushalayim, Yahuwah de Shalom. Así significa. Entonces la palabra Yarushalayim significa Yahuwah de Shalom. Sión, le llaman Sión, es la misma. Sus enemigos hicieron una mofa, porque recuerden que el que estaba reinando era Saúl. Entonces le hicieron una mofa a él y al ejército de él, y le dijeron que ese grupo de desamparados, hasta un ciego o un cojo los iba a derrotar. Eso fue lo que le dijeron. Un ciego o un cojo lo van a derrotar, usted no va a entrar aquí a Jerusalén, le dijeron a David cuando lo vieron llegar como la batalla que hubo en Colombia entre los españoles y el pueblo colombiano en el puente de Boyacá. ¿Recuerda usted la historia? Igualita. Eran puros hombres que no tenían ni siquiera ropa, eran casi desnudos. Aquí era igualito. Segunda de Samuel 5, 6 al 8. Ahí nos cuenta la historia. Dice así. Dice, el rey David con sus hombres salió para Yarushalayim contra Jebusí, que habitaban en aquella región. Ellos le hablaron al rey diciendo, usted nunca entrará acá, hasta un ciego o un cojo lo derrotará. Ellos querían decir, el rey David nunca entrará aquí. ¿A dónde? A Yarushalayim. Sin embargo, el 7 dice, el rey David capturó la fortaleza de Sión en Yarushalayim, que es ahora la ciudad de David. El 8. En aquella ocasión, el rey David dijo, los que ataquen a Jebusí usen el canal de agua para alcanzar a los cojos y a los ciegos, que son detestables para mí. Por eso se dice, ni el ciego ni el cojo entrará en mi casa. Esa fue la orden del rey David. Porque como ellos lo despreciaron, ellos lo escupieron, ellos lo mofaron a él y a su ejército, cuando él conquista Jerusalén, dijo, aquí en esta casa no va a entrar ni un cojo, ni va a entrar un ciego. Entonces, ¿cómo se llamaba el hijo del rey? Él era cojo, ¿cierto? Sí. Entonces no podía entrar. Pero él había hecho un pacto con el rey David. Jonathan había hecho un pacto con el rey David que cualquiera de los dos que permaneciera vivo en su casa, en la casa del rey, alguien de su descendencia tenía que entrar ahí, pero David había dado una orden que contradecía el pacto que él mismo había hecho con el rey, con el hijo del rey que se llama Jonathan. En otras palabras, Mefiboshet tenía prohibido, según el decreto del rey David,
como paralítico que era, entrar donde estaba el rey, donde habitaba el rey. ¿Cómo conciliar este asunto entre la palabra jurada del rey y su amado hermano, teniendo rajamín sobre Mefiboset? Había que solucionar este problema. Vamos a ver dónde está la solución del problema. Primera Samuel 18, 1 al 4. Cuando David acabó de hablar con Saúl, Jonatán se sintió emocionalmente ligado a David y quiso a David como a sí mismo. Mira el cambio de David tan impresionante. Saúl lo tomó en su servicio ese día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán le quería más que a sí mismo. Jonatán se quitó el manto, la túnica que llevaba puestos y se los dio a David, junto a su espada y a su arco y su cinturón. Pero pasaron 29 años después de esto, pasaron 29 años. El niño ya tenía 29 años, perdón, pasaron 24 años pasaron. Segunda de Samuel capítulo 9, del 1 al 13. Vamos a ver la solución al problema. Y aquí es donde está basado el tema central de esta enseñanza. Y yo quiero que abran sus ojos porque Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. A mí me dicen que yo repito mucho eso, pero veo que no sé si es que hablo muy rápido. Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. Empecemos con el 1. Dice, el rey David preguntó. El muchacho ya tenía 29 años, 24 años, después por 5 y 24 son 29, habían pasado 24 años. David pregunta, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar Jezet? La palabra Jezet significa favor inmerecido. Eso significa la palabra Jezet. Porque el rey David estaba dando un favor que no se merecía, porque él había dado una orden que ningún cojo entrara, pero estaba haciendo algo que pasaba por encima de la misma orden del rey. Y en esa época una orden de rey, ni el mismo rey podía revocarla, pero aquí estaba dando un favor inmerecido. Dice, por amor a Jonatán, el 2, segunda Samuel 9:2. Había un servidor de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron a la presencia del rey, y el rey le preguntó, ¿es usted Siba? Él respondió, Ebed suyo, siervo suyo. El 3. El rey David le preguntó, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar Jezet, un favor inmerecido? Como Yahuwah vive, oiga esto, mire lo que dice el rey David. Usted puede jurar, cada vez que usted quiera jurar, en verdad puede hacerlo. Aquí el rey David está jurando. Dice, juré delante de Yahuwah. Le dice a Siba. Respondió al rey amoroso, sí, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Fíjense que él enseguida le dice, tiene un problema en sus pies. No lo podemos traer aquí caminando porque está lisiado. Para que el rey David recordara la orden que él había dado, que no podía entrar a su casa ni los cojos ni los ciegos. Segunda Samuel 9:4. El rey preguntó, ¿dónde está? Siba le respondió al rey, está en la casa de Maquir. La palabra Maquir significa vendedor, hijo de Amii, y en Lodab. Segunda Samuel 9:5. El rey David envió a traerlo de la casa de Maquir. El 6, cuando Mefiboset, que se llama disipador de vergüenza,
hijo de Jonathan, hijo de Saúl, llegó donde el rey, cayó sobre su rostro y se inclinó. Y el rey David le preguntó, Mefiboset. Él respondió, aquí está su Ebed, su servidor. El rey David le dijo, no tengas temor, que yo le mostraré Jet-set, favor inmerecido por Ahabá, su padre Jonathan. Le devolveré todas las tierras de su abuelo Saúl. Además, usted comerá Leolam Baed para siempre en mi casa. Entonces, usted comerá Leolam Baed, el hijo de Jonathan, el lisiado. Yo no sé si usted se ha sentido algún día así como este muchacho. Yo no sé. Pero si algún día usted se ha sentido como este muchacho lisiado, usted tiene que buscar al Rey de Reyes y al Soberano de Soberanos, inclinarse delante de él, porque es el único mediador que tenemos para llegar a Abba Padre y poderle decir, aquí estoy yo, lisiado, para poder entrar a la boda del Cordero. La única manera, no hay otra. Y Mefiboset se inclinó otra vez, era la segunda vez. Vamos en 2 Samuel 9:8. Se inclinó la segunda vez. Quiere decir que nosotros podemos inclinarnos cuantas veces sea necesario a Yahuwah para que Yahuwah tenga Rahamín o Jet-set, favor inmerecido delante de nosotros. Y preguntó, ¿quién es este servidor para que usted le muestre consideración, Rahamín, compasión a un perro muerto como yo? ¿Quién es usted, Yahuwah, para que usted me vea a mí, que soy como un perro muerto, que no tengo nada, que no he tenido nada, pero que usted lo tiene todo? ¿Quién soy yo para que usted se acuerde de mí? Entonces el rey amoroso, el rey David, se llama el rey amoroso, Melech David, rey amoroso, llamó a Siba, mayordomo de Saúl, y le dijo, cuando él le dice al rey David, yo soy un perro, entonces Yahuwah, usted le dice a Yahuwah, yo soy un perro, lo más malo que hay en este mundo, Yahuwah, entonces Yahuwah deja de mirarlo a usted como un perro y llama a Yahoshua. Y le dice, Yahoshua, ya es hora que vaya allí a sacar a aquel hombre. Deja de tanto mirar al hombre como el animal y empieza a mirarlo como su Ebed, como su ungido. En el 10 dice, ustedes, sus hijos, sus esclavos, labrarán la tierra para que él, Mefiboset, almacene los productos para proveer al hijo de su amo alimento para vivir. Pero Mefiboset, el nieto de su amo, comerá siempre en mi mesa. Siba, hablando del servidor, tenía 15 hijos y 20 esclavos. Entonces ahí ya tenía 35 personas que le iban a servir a este hombre que estaba lisiado. Él esperó 24 años esta promesa. Yo no sé cuánto tiene usted esperando la promesa, no sé, no tengo la menor idea. Pero si usted tiene 8 días esperando y está desesperado, usted está muy mal, porque este esperó 24 años. ¿Se está demorando el dinar? ¿Se está demorando la bendición que llegue? Usted está desesperado, desesperada. Le ha dicho a Yahuwah cuánta cosa no debe decirle porque no le gusta esperar. Espere. Espere, que el tiempo es el tiempo de Yahuwah, no es el tiempo suyo ni el mío. Siba le respondió al Melech David, al rey amoroso, su servidor hará tal como mande mi amo, el rey amoroso, a su siervo. Mefiboset comerá en su mesa como uno de los hijos del rey. Entonces Yahoshua nos manda a Yahoshua para que nosotros comamos en la mesa de él, no como cualquier ser humano,
sino como los hijos del rey, en la mesa del rey, nos llama para que nosotros entremos allí a comer en la misma mesa con él. Segunda de Samuel 9:3. Mefiboset cambió de sitio de vivir. Mefiboset ya no vivía donde vivían los paralíticos, sino se fue a vivir a la ciudad de Jerusalén. Yahúa de Paz, se fue para la ciudad de Yahúa de Paz porque comía regularmente en la mesa del rey amoroso. Sin embargo, él era cojo de ambos pies. No importa que usted siga cojo, no importa. ¿Qué importa? ¿Qué importa que usted sea cojo para el mundo cuando para Yahúa usted lo tiene completo? Cuando esta mañana me levantó Yahúa para que enseñara esto, la verdad no sabía qué hacer. Entonces me llama una sierva y me dice, ¿usted por qué tiene la voz así? Entonces yo le dije, es que estaba llorando, y estaba llorando como ustedes están llorando ahora, yo lloré muchísimo. Hasta la voz se me cambió. Romanos capítulo 3:23. Porque por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la Shekinah de Yahúa, todos hemos pecado. Aquí no hay ningún santo. Aquí todos estamos lisiados. Aquí todos estamos cojos, sordos, ciegos, mudos. Aquí no hay ningún santo. Porque si hubiéramos sido santos y perfectos y puros y limpios, Yahúa no hubiera mandado a Yahoshua HaMashiach. Pero lo mandó precisamente porque él vio que habían lisiados por montones, que él quería sacarlos de ese vicio y de esa gente donde vivíamos, y él quería sentarlos a la mesa del rey. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Yahúa. En hebreo se dice Ejahud Yahúa. Y Ejahud Shofet, un solo mediador. La palabra mediador en hebreo es la palabra Shofet, que significa juez. Hay un solo Yahúa. Y hay un solo mediador entre Yahúa y los seres humanos, entre Yahúa y el pueblo de Israel. Se llama Yahoshua HaMashiach. Gálatas capítulo 3:20. Ahora bien, Ejad Hu Shofer, un solo juez, no es de uno solo, no es el juez mío, no es el mediador mío, es el mediador del pueblo de Israel. Pero Yahúa, Ejad es, uno es. Shema Israel, Yahúa Eloheinu, Yahúa Ejad. Deuteronomio 6:4, Devarim 6:4. Shema Israel, escucha Israel, Yahúa Eloheinu, Yahúa nuestro creador, Yahúa Ejad, Yahúa uno es. Un solo mediador entre Yahúa y los hombres. Tenemos que ir al rey, así como este hombre fue al rey. Y cuando veamos al rey, no importa cómo veamos al rey, tenemos que doblar rodillas delante del rey y darle la honra al rey. Hechos 10:42. Yahoshua nos ha mandado a proclamar al Am Israel, a testificar de él, que él es aquel que Yahúa ha puesto como chofer, como juez, de vivos y de muertos. Yahúa ha puesto a Yahoshua HaMashiach para que sea juez de usted que está vivo y de usted que está muerto. Y el tema de hoy, se llama el minusválido disipador de vergüenza. Y si usted se cree un minusválido disipador de vergüenza, como yo me siento, usted tiene que decirle a Yahúa, quiero inclinarme delante de ti. Y hagámoslo ahora. Dígale, usted me está viendo en la televisión, dígale,
Yahuwah, yo soy un minusválido. Yo soy un disipador de vergüenza. Yo quiero inclinarme delante de ti. Yo quiero entregarle mi vida a ti hoy. Para ser un mefoboché, para cambiar mi vida de un paralítico a un siervo que se sienta en la mesa tuya a comer los manjares que tú tienes preparados para mí. Yo no sé cómo hacerlo, pero tú sabes cómo lo debo hacer yo. Yo no sé caminar, pero tú sabes cómo debo caminar. Yo no sé hablar, pero tú sabes cómo yo puedo hablar. Es que es más, yo no sé oír, pero tú me vas a colocar lo que yo necesito oír. Cambia ese corazón tan duro, porque historias como esta por montones hay, y quisiéramos que nos diera una libertad, que tuviera esa jepset, ese favor que no merecemos. La verdad no lo merecemos, pero que tú en su rajamín, en su compasión, se ha acordado de este minusválido, de esta minusválida. Y quiero caminar ahora. El tiempo se está acabando. Quizás estamos buscando cosas que no necesitamos. Un eslabón perdido o una piedra de diamante en un mar que está seco. Pero tú eres la luz en medio de la oscuridad. Y quiero que me lleves a caminar en esa luz. A caminar por las huellas frescas que dejó Yahoshua Hamashiach aquí en Yarushalayim, en Yahuwah de Shalom. Para caminando y tocando esas mismas huellas frescas, yo puedo inclinarme delante de ti y decirle a Yahuwah: oh Yahuwah, Todá Rabá por acordarse de mí. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes y tenga mucha rajamín hacia ustedes. Los tiempos van a cambiar. El tiempo se está acabando. La gente no lo está viendo, porque nosotros estamos en otro mundo, viviendo dentro de un mundo que no es nuestro mundo, y queremos agradar al mundo, cuando el mundo no nos va a dar sino garrote. Pero cuando llame el rey, cuando el rey le llame, qué lindo que usted estuviera listo para escuchar la voz del rey. No importa que pasen 29 años. Shabbat Shalom.